Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Mulegé. Actualmente cursamos la carrera de Ingeniería Electromecánica en octavo semestre y a continuación les hablaremos un poco sobre el tema de cálculo del calor sensible, correspondiente a la materia de refrigeración y aires acondicionados. El calor sensible es la cantidad de calor que absorbe o libera un cuerpo sin que en él ocurran cambios en su estado físico, sin que ocurra un cambio de fase. Cuando a un cuerpo se le suministra calor, aumenta la temperatura. Como todos ya sabemos, pues el calor se le designa o se le conoce con la letra Q. Y el calor es la energía, se le llama calor a la energía de tránsito que fluye desde una parte de un sistema a otra, a otro sistema. Sería de un sistema a otro, en virtud únicamente de una diferencia de temperatura. El calor sensible es aquel que un cuerpo o sustancia es capaz de absorber o ceder sin que por ello ocurran cambios en su estructura, en su estructura molecular, o sea que no ocurren cambios ni en su estado físico, por decirlo así. El calor absorbido o cedido depende de la presión que hay sobre ella o la presión que se ejerce, tomando como referencia en este caso la temperatura a 0 grados. Y cabe mencionar que a mayor presión, mayor es el calor sensible, y a menor presión, menor es el calor sensible. Para suministrar el calor sensible se trata cuando se calienta una sustancia que tiene una temperatura inferior a su punto de ebullición. Esta absorbe calor y aumenta su temperatura, aumentaría su calor sensible, hasta alcanzar el punto de ebullición correspondiente a la presión que ésta esté sometida. Luego, alcanzando se detiene el ascenso de la temperatura y cualquier cantidad adicional de calor que se le suministre ya no aumentará su temperatura. Así que cuando ya llega a su punto de ebullición y después se le suministra una cantidad mayor de calor, esta su temperatura ya se mantiene constante, ya no aumenta, ya no aumentará más. Y un ejemplo, cuando se calienta agua a presión atmosférica, esta absorbe calor sensible y su temperatura se eleva progresivamente hasta que comienza a ebullir. Y ya cuando comienza a ebullir se estabiliza entonces a los 100 grados, ya queda estabilizada, y desde ahí si se le suministra un poco más de calor, su temperatura ya no puede aumentar, sino que queda estabilizada. Así que el calentamiento ocurre a presión inferior a la atmosférica, entonces el agua comenzará a ebullir a la temperatura inferior a los 100 grados, pues el punto de ebullición disminuye, requiriendo menos calor sensible para alcanzar este punto, a partir del cual el calor suministrado recibirá el nombre de calor latente. Se ha observado que parte de la masa y la diferencia de temperatura, el calor sensible depende también del material. Por esta razón, la constante de proporcionalidad entre calor sensible y el producto de la masa por la diferencia de temperatura recibe el nombre de calor específico. La cantidad de calor sensible suministrada depende también de cómo se lleva a cabo el proceso. Por ejemplo, es diferente si el proceso se lleva a cabo a volumen constante o a presión constante. Y mi compañero les hablará a continuación sobre algún problema de cálculo del calor sensible. El calor sensible bajo presión constante, donde Qs es igual a H y H es a M por Sp multiplicado por la temperatura 2 menos temperatura 1, donde H es la entalpía del sistema, M es la masa del cuerpo y Sp es el calor específico a presión constante. T2 es la temperatura final y T1 es la temperatura inicial del cuerpo. Calor sensible bajo volumen constante, donde Qs es igual a U y U es igual a N por CV multiplicado por la temperatura 2 menos temperatura 1, donde CV es el calor específico a volumen constante y U representa la energía interna del sistema. T2 es la temperatura final y T1 es la temperatura inicial del cuerpo.